veces los nefrólogos nos piden ayuda, nosotros les pedimos ayuda a los nefrólogos, pero es algo que todo endocrinólogo y todo pediatra debe saber. Esta presentación fue tutoreada por la doctora Ochoa, pero la doctora Ochoa está cada día más famosa, entonces hoy día está viajando a presentar uso de hormona de crecimiento en paciente oncológico para el grupo GESUR. Así que estoy yo en representación del equipo del programa de metabolismo óseo de la Universidad Católica. Así que Javiera, en honor al tiempo, te dejo para que partas tu presentación. Muchas gracias, doctor. Hola a todos. Bueno, vamos a partir entonces con esta presentación que se llama Enfrentamiento endocrinológico de la hipercalciuria. Y como bien dijo el doctor, me tutorió la doctora Ochoa. Entonces, el paciente en nuestro caso clínico es un paciente de iniciales LMB, sexo masculino, 6 años, 6 meses, que ingresó al Policlínico de Endocrinología ahora en agosto del 2022 y que fue derivado por nefrología para evaluar la patología ósea en contexto de un paciente que estaba con litiasis renal a repetición. ¿Cuál es la historia de este paciente? Entonces, un paciente que tiene 6 años 6, masculino, que no tiene alergias y tiene antecedentes quirúrgicos, dos de estas litectomías extracorpóreas, ¿no es cierto? Una litectomía abierta y una fractura, tiene un antecedente de fractura supracondilia de codo, pero de manejo ortopédico, y sus hospitalizaciones fueron por las causas nefrológicas litiásicas que dije anteriormente, tanto en marzo del 2019 como en noviembre del 2020. Dentro de los antecedentes perinatales, un hijo de padres no consanguíneos, sin isoнимia, embarazo fisiológico, controlado de término 38 semanas, ya adecuado para la edad gestacional, sin patologías perinatales. Sí se diagnosticó ahora en agosto por neurología un TEA, que está en seguimiento por neurología, y dentro de la nutrición y hábitos se vio que consumía poca agua, ¿ya? Y también tenía una dieta algo desordenada, pero nada más. Consumía 3 lácteos y miccionales, sí era retencionista, tenía a veces, ¿no es cierto?, escape, enuresis, y las deposiciones estaban normales. Dentro de los familiares, tenía una tía materna que tiene cálculos desde la adolescencia, pero se hizo el estudio metabólico y al parecer había salido normal. Entonces, ¿cuál es la historia clínica de este paciente que nos pidieron evaluar? Primero, de manera, un poco tiene hartos idiopatía, pero de manera un poco somera, era de que su primera hospitalización fue en mayo, ya que fue por un dolor abdominal que habían confundido en el fondo con una apendicitis aguda, y se hizo dentro del estudio una ecografía donde se vieron cálculos renales y se hizo un pielotac que mostraba una nefrolitiasis derecha, una ureterolitiasis además proximal derecha, y también una litiasis en la unión vesicoureteral izquierda con una hidroureteronefrosis secundaria de esto. Además tenía una nefropatía médica asociada y por esa causa se hospitalizó para el manejo y se hizo una litotripsia en mayo, o sea, en marzo, perdón, el 30 de marzo, hoy mismo en hospitalización, y en la ecografía de control había tenido la resolución del principal de los cálculos, ya, pero aún se observaba un cálculo de 13 milímetros a derecho, más cálculos que estaban en fondo triturados pequeños en la pelvis. El 2000 se fue siguiendo ya, tanto con nefrología como por urología, y se vio que ya en enero del 2020 el pielotac de control muestra que en el fondo hay un área de adelgazamiento cortical del polo inferior y además hay 2 cálculos, ya que en el fondo que recidivaron porque se habían triturado los cálculos principalmente en la parte derecha, y se tuvo que hacer una segunda litotripsia que cursó sin incidente. Después, el 2020, ya
a finales de año, nuevamente un Pilotac que muestra la misma lesión de adelgazamiento cortical en el riñón y además muestra, como ven, un cálculo de la unión de piel ureteral y uréter proximal derecha y además una ureteronefrosis que se mantiene igual, y el riñón izquierdo está sin cálculos, pero este riñón derecho se ve que en el fondo están progresando estos cálculos, por lo tanto se decide hacer una litectomía abierta. Ahí queda solamente un cálculo residual y tuvo buena evolución al alta. Y el 2022, que en el fondo es lo actual, se mantenían sus controles, y en la eco renal de abril se ve que hay una recidiva del cálculo. De hecho, como pueden ver antes, el izquierdo estaba libre y podemos ver que aparece nuevamente un cálculo y otros cálculos pequeños que están en los polos superiores e inferiores de los cálices renales. Se evalúa con nefrología, urología y radiología debido a la persistencia importante y esta eco con recidiva. No tiene obstrucción ni urgencia actual, así que en el fondo se difirió nuevamente algún manejo quirúrgico, pero está en proceso de evaluación si se va a hacer una segunda litotripsia o bien otra litectomía y cómo se puede en el fondo manejar. Además de esto, ya el paciente desde su primera hospitalización se fue con fármacos que lo vamos a comentar, y se hizo el estudio metabólico, y el 2022 ahora, dado este contexto de cálculos recurrentes, se pidió una interconsulta de endocrinología para descartar causas endocrinológicas de litiasis y además también para, en el fondo, poder realizar un estudio más acabado, especialmente de la función ósea, ¿ya? Entonces, en ese contexto, yo acá les muestro en el fondo rápidamente en enero del 2020, podemos ver en el escáner que tiene acá, el otro no era en el fondo no estaba en el software, pero este sí podemos ver los cálculos, ¿no es cierto?, en este corte, y vemos que hay un riñón que tiene una gran hidroureteronefrosis. Acá yo dejé esta visión donde no está el cálculo interfiriendo para que vean la gran hidroureteronefrosis en el fondo, que hay, ¿no es cierto?, en el riñón ahí izquierdo, y ahí también vemos en el riñón derecho, y ahí vemos cómo ahí también a derecha está este gran cálculo, ya en el corte coronal. Entonces, se hizo un estudio metabólico desde la primera hospitalización, como ya dije, y se inició una recolección de orina en 24 horas, en donde mostró un calcio urinario de 266 miligramos en 24 horas, ya que por kilo de peso le daba al paciente 13 miligramos por kilo por 24 horas de excreción de calcio. Ya tenía una creatinina urinaria que estaba solamente en miligramos por decilitro, no en 24 horas informada, pero tenía un citrato ya que no alcanzó ni siquiera la muestra en el fondo por la hipocitraturia absoluta para dar el análisis en el fondo de citraturia en 24 horas, del índice de creatininuria citraturia tampoco, ¿ya? Y el análisis del cálculo mostró oxalato, calcio y fosfato. Entonces, acá podemos ver el estudio metabólico de todos los, en el fondo, todos los estudios metabólicos que se fue haciendo durante el seguimiento. Acá vemos el primero del ingreso, en donde el paciente medía 117, pero pesaba 16 kilos. No había cambiado mucho en cuanto a su crecimiento ahí, pero sí, si uno ve, el peso era de 16, y si uno ve, el calcio siempre se mantuvo dentro de rango, fósforo también, una PTH que inicialmente estaba un poco baja, pero sin alteración en el fondo de las calcemias, estaba con normocalcemia siempre, y tiene una 25-hidroxivitamina D que está, si bien un poco baja, pero muy discreto dentro de los valores aceptables, y vemos ahí de 16.6 la calciuria urinaria, ¿no es cierto?, en 24 horas, que marca
como vamos a ver después, una hipercalciuria, ¿ya? Y tenemos este citrato que está indetectable. También se tomaron en el primer estudio, ¿no es cierto?, el sodio, y se vio que la expresión de sodio urinario en 24 horas era de 90 con unos electrolitos plasmáticos que se mantenían iguales. No siempre en los estudios metabólicos estaba el sodio plasmático, ¿ya? Siempre estaba el sodio urinario. Entonces, dentro de la evaluación que se hizo en agosto, que lo hizo la doctora Ochoa, y yo también pude participar porque estaba en mi rotación justamente, pero era un paciente, la verdad es que tenía un peso, una talla que estaba dentro de lo normal, ya con eutrofia, se conectaba poco, con poco compatible con su TEA, pero que no era muy severo, ni tampoco tiene un déficit cognitivo importante, nada, solamente algunas alteraciones del lenguaje, pero nada más, y no tiene ninguna dismorfia facial, la esclera, el esmalte estaba bien, no tenía deformidades musculoesqueléticas, tenía leve hiperlaxitud, pero sin ninguna otra deformación articular ni ósea, y tampoco ninguna otra evidencia de fractura hasta que nosotros lo vimos. También lo evaluó, cabe la pena mencionar que lo evaluó la doctora Durán, y que ella no encontró ninguna evidencia, ya tanto ni en el fenotipo ni cómo se estaba comportando los perfiles de que fuera una alteración congénita del metabolismo, ¿ya? Entonces, vemos que el perfil tiroideo está normal, tenemos, ¿no es cierto?, una PTH que ahora está en 23.3, normal, con cansemia, fósforo que nunca se han mantenido alteradas, y la evaluación, ¿no es cierto?, de la indemnidad ósea, ya, y del impacto óseo en el fondo óseo en esta hipercalciuria, no, sin alteraciones por lo menos de la columna, y una edad ósea que está un poquito atrasada, pero tampoco significativamente. Ya, entonces, como diagnósticos tenemos una hipercalciuria no mediada por PTH, en donde nosotros sospechamos una OBS hipercalciuria idiopática, un escolar eutrófico de talla normal y un paciente que era prepuberal. Ya, cabe la pena, bueno, destacar que después vamos a decir un poco lo que se hizo con el paciente, pero ese es el caso clínico. No sé si tienen alguna duda o prosigo. ¿Alguien de los participantes tiene alguna duda con lo que llevamos hasta ahora del caso? No, sigue nomás, Javiera, continuemos y por último dejamos las dudas al final. Al final. Ya, entonces, ahora en la agenda que vamos a hacer, vamos a revisar la fisiopatología asociada con la formación de los cálculos renales en general, repasar las etiologías endocrinológicas asociadas a hipercalciuria, para ver un poco los diagnósticos diferenciales y qué pedir. La idea es cómo aproximarnos nosotros inicialmente como endocrinólogos, y describir cómo realizar el estudio inicial para también después finalizar mencionando los pilares generales del tratamiento. Entonces, la hipercalciuria es una anomalía metabólica. Eso aún está en disputa, y algunas veces que dicen que es una anomalía metabólica, otros dicen que efectivamente podría constituir una enfermedad, en el fondo metabólica per se, y se caracteriza por un aumento en la excreción urinaria de calcio. Este aumento en la hipercalciuria, cuando está en el fondo sola y idiopática, no hay hipercalcemia, no hay tampoco otra condición clínica que cause hipercalciuria, y dentro de lo cual está también excluido el factor dietético del aumento de calcio excesivo en el fondo en la dieta, ¿ya? El principal factor de riesgo de urolitiasis en los niños es la hipercalciuria, por lo tanto es muy importante para nosotros saber esta etiología de urolitiasis, y su incidencia en pediatría puede llegar de 2.2 hasta 6.2% de incidencia, ya con prevalencia incluso más alta. Está también, de más está decir que como esto generalmente no tiene alteraciones en la calcemia, si es que no da, ¿no es cierto?, una litiasis recurrente como este paciente, puede ser que también tengamos, ¿no es cierto?, muy subdiagnosticada esta patología.
Entonces, ¿cómo se define esto? Que era lo que nosotros hablábamos en el caso clínico, es la excreción urinaria de calcio mayor a 4 miligramos kilo día en una orina de 24 horas. Esto en contexto de cualquier paciente, de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier género, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que en el mundo pediátrico, ¿no es cierto?, no tenemos muchas veces la facilidad de tener una orina de 24 horas, porque los pacientes no tienen micción voluntaria. Por lo tanto, nos cuesta mucho obtener una recolección de orina, ¿ya? De 24 horas. Por lo tanto, en eso, nosotros se han hecho aproximaciones para ver los valores normales según edad de los cocientes calcio-creatinina. Acá, en esta tabla del grupo del doctor García Nieto, un grupo español que vamos a hablar bastante de ellos porque tienen muchos trabajos en hipercalciuria, se han dedicado bastante a esto en pediatría, vemos cómo los cocientes calcio-creatinina, ¿no es cierto?, que han ido estableciéndose dentro de los límites, en el fondo, cuáles son los límites normales dependiendo de la edad, y nosotros podemos ir viendo que el grado de hipercalciuria, a medida que el niño va creciendo, va disminuyendo hasta, en el fondo, es ser el normal, que mayor o igual a 4 años, en el fondo, y en adulto tiene que ser siempre menor a 0,2 el coeficiente calcio-creatinina, ¿ya? En miligramos por miligramo o en milimol por milimol. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la hipercalciuria? Acá tenemos, ¿no es cierto?, diferentes formas en las cuales puede haber una hipercalciuria, ¿ya? Esto es acá, ¿no es cierto?, todo parte al nivel del nefrón, ¿no es cierto?, en donde puede haber un aumento, ¿no es cierto?, de la vitamina D, con lo que hay un aumento en la reabsorción de calcio, hay un aumento de la filtración de calcio y una disminución de su reabsorción, lo que da, ¿no es cierto?, que la vitamina D sea una disminución, un aumento de la filtración de calcio, lo que hace, ¿no es cierto?, que disminuya la reabsorción de calcio acá, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que va pasando? Es que en el fondo el calcio ya cuando se va excretando en aumento, ¿no es cierto?, va juntándose entre las partículas, ¿ya?, en la nefrona, y van formando estas en el fondo, estas partículas, ¿ya?, de apatita, que finalmente se juntan en el túbulo, por ejemplo, se pueden juntar como una plaquita ahí, ¿ya?, y forman como una placa más plana en la pelvis, o bien en el túbulo colector, ¿ya? Tanto en la pelvis y en el túbulo colector, que se llaman, esta es la placa de Randall, esta agregación, y el otro es el tapón. Estos dos ya van a formar finalmente estas piedras y van a formar la litiasis, ¿ya? Entonces, va dependiendo de dónde esté, si es la placa de Randall o el tapón de Randall. Entonces, después, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Como vimos, entonces van a pasar a nivel renal, en el fondo, es que puede haber una disminución entre todos, finalmente, de la reabsorción renal, ¿no es cierto? Y va a haber más excreción, ¿ya? Y también va a haber, ¿no es cierto?, va a haber también, ¿no es cierto?, un aumento de la expresión funcional en la vitamina D, que también puede hacer, ¿no es cierto?, que haya hipercalciuria, ¿ya? Entonces, tanto desde el punto de vista del aumento de la vitamina D, como también el aumento en la reabsorción cálcica y disminución de la excreción, van a generar hipercalciuria, y también ya esto se asocia a otro mecanismo más, ya que es el mecanismo que se vio en diferentes ratas hipercalciúricas, en donde se empezó a ver más o menos que podía tener efecto en la hipercalciuria, principalmente en la idiopática. Se vio que obviamente se pensó primero en el riñón, después en la vitamina D, y también se empezó a ver que la calciuria disminuía
tanto con las prostaglandinas como también con factores en el fondo de liberación de citoquinas, ¿ya? Entonces, acá tenemos esto, que es finalmente la fisiopatología un poco explicada un poco más ordenadamente. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Se vio que puede haber aumento del número de receptores de vitamina D. ¿Por qué? Porque se vio que en el fondo la vitamina D estaba normal en los valores. Entonces uno dice, ¿cómo la vitamina D va a actuar más? Y es porque debería haber un aumento funcional, o bien de que los receptores, por alguna u otra razón, sean más afines, ¿ya? Después puede ser que hay un incremento en la capacidad funcional de los complejos con calcitriol y vitamina D, que aumentarían la expresión, ¿no es cierto?, del receptor sensor de calcio, lo que haría que disminuya la reabsorción renal, y también un aumento del rank ligando, lo que también haría que aumente la reabsorción ósea, y por tanto, si aumenta la reabsorción ósea, ¿no es cierto?, va a haber más calcio sanguíneo y finalmente va a haber hipercalciuria. Ya acá era lo que yo les decía, también obviamente el aumento de los receptores de vitamina D y el aumento de la absorción intestinal de calcio va a hacer que en el fondo aumenten estos complejos, y también un aumento de el calcitriol va a generar también absorción intestinal, y lo mismo mediante el aumento, ¿no es cierto?, de las prostaglandinas, que fue lo que se había visto, y la actividad de los monocitos y las citoquinas proinflamatorias generarían ya un aumento en el calcitriol, por tanto, aumento en la vitamina D, disminución en la reabsorción renal de calcio, y también se comprometen ya los receptores que están en el túbulo contorneado distal, que hacen que haya mayor pérdida de sal, generalmente con las citoquinas y la proinflamación, y eso va a llevar a disminuir la reabsorción renal de calcio, ya por los transportadores, y con eso va también, ¿no es cierto?, a haber más excreción de este. Esto sería la hipercalciuria idiopática. Si ven, no hay nada de alteración ni de la PTH ni de la calcemia, eso se mantendría todo igual, ¿ya? Importante ver que todos estos mecanismos, ¿ya?, son mecanismos que uno ve, está por una parte que en algún momento estaba, un poco se nombraban los tipos de hipercalciuria o los tipos de fisiopatología que podrían haber. La hipercalciuria renal, la hipercalciuria resortiva, que era la del hueso, y esta hipercalciuria absortiva, que sería la de la vitamina D y todo lo que pasa en el intestino. Sin embargo, eso se ha dejado en desuso, porque no todo es tan categórico, sino que se ha visto que hay mucho de la fisiopatología que es compartido, y que como ven, todas estas interacciones lo que muestran es que una alteración o un polimorfismo o una alteración genética en alguno de estas vías va a producir una alteración que puede traducirse en una hipercalciuria, y no es solamente un gen el que podría estar involucrado, sino bastantes, ¿ya? Y ahí está la herencia poligénica de la hipercalciuria idiopática. Entonces, dentro de las causas de hipercalciuria tenemos las genéticas, que son las monogénicas, las vamos a ver ahora en un rato, y también tenemos la hipercalciuria idiopática, que es de la que yo les hablé, principalmente esta fisiopatología, y que todo, la verdad, se ha visto un poco una gran desarrollo, y además histórico, de todo lo que se hizo desde el punto de vista del avance, y cómo fueron sabiendo más sobre la fisiopatología con estas ratas hipercalciúricas, ¿ya? Que eso lo cuenta bastante bien en la historia un poco de la hipercalciuria idiopática, del paper del 2019 del doctor García de España, García Nieto. Entonces, tenemos acá las etiologías monogénicas de la hipercalciuria, porque vamos a estar principalmente en la genética, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la sistémica tenemos el hipohipertiroidismo, la diabetes mellitus,
que son de nuestra área, y las metabólicas, que está la hipercalcemia, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros sí, en cuanto a las sistémicas, se ha visto que son poligénicas, la verdad, las formas, y muy multifactoriales las formas con las cuales tanto la diabetes como el hipohipertiroidismo pueden llegar a dar hipercalciuria, ¿ya? Entonces, nos vamos a enfocar en las monogénicas, las poligénicas. Las monogénicas, que son las etiologías, en el fondo, que nosotros conocemos y que ahora se han aumentado mucho más con todos los conocimientos genéticos y los estudios de exoma y todo que se han hecho en estos pacientes. Entonces, primero tenemos el raquitismo, si es que va dependiendo entonces en qué lugar de receptor o la alteración genética se esté en el fondo. Tenemos primero, ¿no es cierto?, el raquitismo hipofosfatémico hereditario con hipercalciuria, que lo que altera, ¿no es cierto?, es que inactiva el NPT2A y 2C, ¿no es cierto?, que van a aumentar, ¿no es cierto?, el fosfato, y por lo tanto hay una hipercalciuria, pero además hay un raquitismo hipofosfatémico, ¿no es cierto? Después tenemos otras alteraciones que están todo lo que es las enfermedades de Dent, ¿no es cierto?, que además tienen otras características dentro del fenotipo, pero cursan también con alteración en el LCN5, que es el gen, ya que hace que en el fondo haya una alteración en estas proteínas y en la formación de estas vesículas lisosomales, ¿ya? Y que por tanto no haya, ¿no es cierto?, no haya en el fondo todo que este lisosoma finalmente no se forme, ¿ya? Y no pueda entrar la LMW proteína, ¿ya? Después tenemos el síndrome de Bartter, ¿no es cierto?, que actúa principalmente sobre dando alcalosis metabólica en el fondo, hipocalemia con hiperaldosteronismo, y actúa en en el NKCC2, que es un transportador activo del sodio, un SYMPORT sodio-cloro, y el ROMK, que ayuda también a mantener, a sacar en el fondo el calcio, ¿ya? Tiene también, puede estar alterado, ¿ya? Y con eso me dan los otros VAR. Acuérdense que hay hasta tipo 5. Después tenemos la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria, nefrocarcinosis, y que que estos son mutaciones de la claudina 16, y esto produce finalmente nefrocalcinosis y riesgo de progresar a falla renal finalmente en la etapa adulta, ¿ya? Y después todo lo que es en el túbulo contorneado en el fondo distal y en el túbulo colector están todas las alteraciones, ¿no es cierto?, del MUC1, del TRPV5, que generan las ATR, ¿ya? Ahí también tenemos, ¿no es cierto?, alteraciones que pueden producir osteoporosis con ATR asociado en la alteración del CAE2. Entonces, acá también tenemos otras formas, pero son formas recesivas, ¿no es cierto?, que están alterado el catabolismo de la vitamina D, y que sería hipercalcemia, y ahí nosotros tendríamos que medir, ¿no es cierto?, la 1,25 hidroxi 2-diol vitamina D, y como la forma funcional en fondo, que estaría elevada y estaría disminuida, ¿no es cierto?, la 24 y 25. La PTH estaría suprimida, que no es la causa de él, y estas formas pueden estar asociadas también a hipercalciuria, pero pueden estar con nefrocalcinosis o sin, y pueden también no tener hipercalcemia, ya pueden estar con normocalcemia. Entonces eso también es importante, estas alteraciones del CYP24A1, ¿ya? Entonces,
En cuanto a las formas poligénicas, que son las formas mucho más frecuentes, ya que no son estas monogénicas que generalmente tienen fenotipo y tienen alteraciones más que la hipercalciuria, y que tenemos alteraciones en el metabolismo óseo, tenemos esta que es la hipercalciuria idiopática, que como yo les dije, solamente, y vimos en la fisiopatología, es un proceso que es bastante complejo, y cuando los niveles, cuando se altera uno de estos procesos, ya sea la hiperfunción, un síndrome metabólico, el cálculo sérico, son muchos procesos los que pueden alterarse también. Entonces acá vemos cómo puede, ¿no es cierto?, cómo puede una mutación génica dar diferentes fenotipos y cómo muchas mutaciones pueden dar un mismo fenotipo. Entonces acá vemos cómo tenemos influencias poligénicas, tenemos heterogenicidad de los loci, porque eso da diversidad en las mutaciones y en las expresiones mutacionales. Y finalmente, no solamente eso, sino que las alteraciones de nuestro ambiente, ¿no es cierto? Y la epigenética, que también puede alterar nuestro genoma y predisponernos, ¿no es cierto?, a la formación, a la hipercalciuria, como también los cambios compensatorios dentro del mismo sistema. Entonces vemos que es algo bastante complejo y que estamos recién empezando a estudiar solamente una pequeña parte de esto. Entonces acá tenemos un poco el algoritmo en donde nosotros vemos, ¿no es cierto? Ay, perdón, me equivoqué. Acá. Entonces nosotros vemos, ¿no es cierto?, cuando un paciente tiene hipercalciuria, tiene que ser tomado más de una vez, ya la hipercalciuria, ojalá determinar dentro de 24 horas, si no en orina aislada, si es que es más pequeño, y tenemos que pedirle, ¿no es cierto?, todo lo del metabolismo óseo, que pedimos siempre, ¿no es cierto?, de perfil bioquímico, PTH25-hidroxi, gases venosos también, para ver cómo están las expresiones de los diferentes gases, la fracción excretada de sodio, etcétera. Y también una orina completa para ver que no sea una tubulopatía franca y no sea algo nefrológico, ¿ya?, sino que sea algo de lo endocrinológico. Acá, dependiendo de las calcemias, ¿no es cierto?, podemos ver cómo en este algoritmo va a depender, ¿no es cierto?, de cuáles serían las alteraciones genéticas, si bien la PTH estuviera alta, con hipomagnesemia, bajo normal, con acidosis metabólica, o hipocalemia con alcalosis, hipofosfemia, laboratorio normal, y después que es la hipercalciuria idiopática, y esa es la vía que nosotros en el fondo estamos enfrentándonos ahora, ¿no es cierto?, que es un paciente con un laboratorio bastante normal, sin otra alteración que la hipercalciuria, si tiene una hipocitraturia, ya que eso también ayuda, y lo vamos a ver después en la terapéutica. Y hay otras posibilidades, como por ejemplo alteraciones y mutaciones en el factor, en el sensor de calcio, ¿no es cierto?, en el receptor sensor de calcio, también de la función de la vitamina D, y también tenemos, ¿no es cierto?, esta alteración en el CYP24A1, que podría dar solamente nefrocalcinosis con hipercalciuria, y también del GATA3, que son otros mecanismos por los cuales puede dar este paciente puede tener tendencia a la litiasis, esta hipercalciuria. Después, en caso de la hipercalcemia, ¿no es cierto?, nos enfrentamos a un hiperparatiroidismo, y ahí podemos ver otras alteraciones monogénicas. Entonces, finalmente, en cuanto a la terapéutica, para ver la terapéutica disponible y si nosotros se hace algo o no, hay que ver el impacto de la hipercalciuria en la densidad mineral ósea. Acá yo hice una tabla comparativa en el fondo de dos estudios que eran estudios grandes, que no hay mucho estudio en niños, en adultos no hay tanto, imagínense, en niños hay menos, pero estos dos grupos, comandados por el doctor García Nieto, que ya había comentado, el doctor Penido, que son nefrólogos, uno brasilero, los otros españoles, han estudiado bastante a los pacientes con hipercalciuria idiopática, dentro de los cuales ellos estudiaron, vieron las funciones, ya cuál es el impacto de la hipercalciuria en la densidad mineral ósea, ¿no es cierto?, porque nosotros, tanto de lo adulto
cómo sabemos que también el metabolismo del calcio tiene una relación directa en el fondo con el hueso, ¿no es cierto? Es correcto pensar fisiopatológicamente que si hay hipercalciuria en un paciente, siempre va a haber una mutación, va a haber disminución de la masa ósea. Ahora, ellos querían ver si era cierto y cuánto de todos estos pacientes diagnosticados con hipercalciuria idiopática tenían o no tenían alteraciones. Entonces, tenemos en el año 1997 en España, Islas Canarias, una población de 73 niños con hipercalciuria idiopática, entre los cuales 34 eran hombres, 39 eran mujeres, que tenían una edad más o menos 8 años de media y tenían unos controles que eran controles sanos, ya que no tenían hipercalciuria, y eran 57 niños. Ya estos niños también tenían más o menos las mismas características en cuanto a demográfica. Ahí vemos que se midió la alteración de la densidad mineral ósea. ¿Cuál es la alteración de densidad mineral ósea? Ellos hicieron, tanto el grupo del doctor García Nieto como el doctor Penido, hicieron una medición de la densitometría ósea en cuanto a ajustada en el fondo por la edad y por la talla, siguiendo las normas internacionales de la información de la densitometría ósea. Entonces tenemos que todos tomaron como alteración un Z-score menor a menos una desviación estándar. Ellos nombraban lo que era osteopenia y después menor a 2, en el fondo osteoporosis, pero nosotros ya sabemos que esto no es así, porque lo que se mide más que una densidad propiamente tal, en el fondo no se mide, se mide un volumen, ¿no es cierto? Un índice de masa ósea que puede estar disminuido, entonces osteoporosis propiamente tal no es. Sin embargo, acá hablan de osteopenia y osteoporosis por niveles de Z. Pero teniendo en cuenta eso, acá vemos que 22 pacientes de los 73 tenían un Z-score menor a una desviación estándar alterados en el diagnóstico de hipercalciuria. Es importante que ninguno de estos pacientes fue tratado antes, ¿ya? Eso correspondía entonces a un 30% en el grupo de los españoles en 1997 con 73 niños y los brasileros el año 2003 con 88 niños. También tenían más o menos la misma edad y las mismas características en el fondo demográficas, y en controles eran 29 solamente, 29 niños con edad de 9.8 también más o menos igual, ¿ya? Y eso sí vieron que ellos compararon tanto entre los controles, cuál es la incidencia de controles sanos de que tuvieran un Z-score disminuido, y también en los pacientes con hipercalciuria. Entonces vemos que en el grupo de hipercalciuria, que eran estos 88 pacientes, 31, es decir, un 35% de ellos tenía alteración de la DMO al diagnóstico, y solamente un 7% en los pacientes sanos tenía una alteración en la DMO, en el fondo menor a una desviación estándar, lo que dice de que efectivamente tanto entre la disminución era de un 35%, lo cual es una cifra que constituye dentro de los pacientes recién diagnosticados, y también hay una diferencia estadísticamente significativa entre los niños normales, que son los controles, y los otros niños. En el caso de García Nieto no sale efectivamente cuánto son los pacientes, no se hizo ese mismo análisis estadístico, pero dijeron que lo único que decían en el paper era que la densidad mineral ósea mínima de los pacientes que eran controles era con un Z-score menor a 0.8, es decir, no tuvieron al parecer ningún paciente con alteración de DM. Entonces, dentro del manejo, ya sabiendo el impacto, ¿qué tenemos? Manejo dietético, ya que es el principal manejo que dan generalmente los nefrólogos, que es la dieta hiposódica, como vimos en el fondo que
¿no es cierto?, un aumento en el sodio podía producir finalmente por mecanismos de la fisiología renal en el fondo y de tubular, podría producir, ¿no es cierto?, un aumento en la hipercalciuria. Entonces la dieta es restringida en sodio, y en cuanto a proteínas y calcio, se siguen las recomendaciones diarias normales, pero no se intenta dar una dieta que no sea hiperproteica ni hipercalciúrica, pero no restringida, ¿ya? Además, ¿qué es la otra cosa que hacen? Es que se aumenta la ingesta de potasio con frutas y verduras, y que la otra cosa que también es importante, un aumento, ¿no es cierto?, en la ingesta de agua, porque si vemos que los cristales y todo tienen mucho más posibilidad, ¿no es cierto?, de aglomerarse y juntarse cuando hay menor agua, en el fondo, filtrada en la nefrona. Y también, ¿por qué el potasio? Porque el citrato de potasio, ya, si bien no hay muchos estudios en niños, sí se ha visto que la dieta, el citrato en sí, ayudaría a aumentar, ¿no es cierto?, el citrato urinario, y eso en la hipocitraturia, como este paciente, es uno de los condicionantes en la formación de un cálculo, ¿ya? Entonces, acá tenemos un paper que se publicó el 2021 del World Journal of Nephrology, en donde se hacen esa pregunta a estos doctores que está dentro del doctor Penido en los brasileros, si es que la hipercalciuria idiopática sería tratada con estos agentes hipocalciúricos. Aquí vieron a 40 pacientes pediátricos, ¿no es cierto?, en donde le hicieron un manejo inicial, primero con modificación dietaria. Sin embargo, muchos ya no cumplían, no mejoraban la hipercalciuria después de estos 4 meses, ¿ya? Eso se ha comentado en varios trabajos, no se sabe si será por los niños o es porque, porque es difícil que un niño siga esta dieta también, ¿ya? Eso está por ser descifrado. Y bueno, ¿qué es lo que se hizo después de que no se lograba una mejoría en la hipercalciuria con la dieta? Se dio citrato y se le tomó la primera densitometría ósea, ya que era, en el fondo, estaba la basal, después se tomó una primera, y después lo que se ve es que si es que persistía esto, ya se daba tiazidas ya por 12 meses, y después se hacía una densitometría. ¿Qué es lo que encontraron? Esto es bastante interesante. Encontraron primero que la calciuria disminuyó significativamente en ambos grupos, diciendo que que en el fondo tanto el citrato, la dieta con citrato potasio, como también la administración de hidroclorotiazida más citrato de potasio, sí disminuiría la calciuria. Sin embargo, esto es bastante interesante, vieron que en niveles de densitometría de columna lumbar solamente mejoró significativamente ya en el grupo 1, que era el citrato con tiazida. No mejoró en la densitometría ósea en el grupo 2, que era solamente tratado con citrato. Si bien disminuyó hipercalciuria, no era suficientemente significativo para alterar la densitometría o la densidad mineral ósea. En cuanto al manejo con tiazidas, acá vemos un poco cómo han sido los diferentes estudios. En cuanto hay que solamente esta diapositiva es para que vean que hay muchos approaches distintos, que todavía no se tiene nada claro, pero muchos están de acuerdo en hacer un tratamiento en los pacientes, un tratamiento con anticalciúricos, es decir, tiazidas y citrato de potasio, en los pacientes que realmente lo necesiten, es decir, pacientes que estén sintomáticos, ¿ya? ¿Qué es lo que han visto? Lo mismo que se vieron en el 2021, en el 2012 el mismo doctor Penido dice que aumenta significativamente la densidad mineral ósea de la columna lumbar, ¿ya? Por lo tanto, podrían tener efectos beneficiosos, incluso con normalización de la calcemia. Sin embargo, el doctor Nieto no está muy de acuerdo con eso, porque dice que ellos evaluaron en el 2020 la densitometría ósea de 34 pacientes durante más de 20 años, todos los cuales habían partido en la infancia o en la adolescencia, por eso es importante, pero tienen una edad media de 34 años ahora en el seguimiento, y lo que sí se vio
es que los pacientes cuando llegaban a la adolescencia y adultez temprana, los pacientes tendían a mejorar, o sea, tendían a disminuir la calciuria y también el citrato, pero tendían a disminuir la calciuria y con eso mejoraba la densidad mineral ósea. Algunos incluso que no estaban en rango, en el fondo, menor a -1. Y esto, él decía, ¿por qué? Si tanto los pacientes que se trataban con hidroclorotiazida como los pacientes que no, los dos mejoraron. Y se sabe en el fondo que el incremento de masa corporal, de buena masa corporal, no la obesidad, en adolescentes influencia, ¿no es cierto?, el aumento de la masa ósea, independiente del género, y que el efecto de tratamientos con tiazida, ¿no es cierto?, no sería el mayor determinante de esta adquisición de masa ósea. También está todo lo que tiene que ver con las hormonas, especialmente los estrógenos, y por eso se postularía que las mujeres tienen mejor respuesta y tienen mejoría de la densitometría cuando se van siguiendo, incluidas las que no son tratadas como también las que se tratan. Sin embargo, se necesitan más estudios porque no hay ningún estudio que esté que sea completamente avalado. Son estudios que uno ve que son pequeños, ¿ya? Y son bastante teóricas las asociaciones, más que una asociación concreta, concretamente como para establecer un diagnóstico, o sea, un tratamiento que sea totalmente establecido y validado, ¿ya? Así que un poco depende, también muchas cosas son de experiencia de los grupos, pero va a depender en el fondo de cada caso, y principalmente los pacientes sintomáticos sí, pero los asintomáticos uno podría evaluar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que se deberían utilizar solamente agentes hipocalcúricos en caso de hipocalcemia idiopática, mejorar los estilos de vida, como siempre, algo muy importante en las anormalidades metabólicas, y controlar la salud ósea de estos pacientes, realizar tratamiento en caso de que los pacientes cayeran en una osteoporosis o que tuvieran una osteopenia importante, sí tienen que seguir los mismos protocolos que los otros pacientes pediátricos con el uso de bisfosfonatos, por ejemplo. Sin embargo, el uso del bisfosfonato no se ha visto, no está aprobado en el fondo acá, y también solamente había un trabajo que evaluaba los bifosfonatos, pero evaluaba el endronato en oral. No se evaluaban bifosfonatos de B, y tampoco había una recomendación de su uso porque no estaba aprobado por la FDA en niños en ese momento, ¿ya? Y en los adultos tampoco está muy claro la administración de bifosfonatos per se como la primera opción terapéutica en los pacientes con disminución de masa ósea y litiasis. Entonces, en comentarios sobre nuestro paciente, como vimos, se descartaron las causas endocrinológicas que tienen esta manifestación como hipercalciuria secundaria, ¿no es cierto? Ya que está normocalcémico, PTH y el fósforo, el calcio, se mantenían, y la PTH y la vitamina D se mantenían dentro del rango normal. Sí, es importante completar el estudio para evaluar el impacto de la salud ósea, que eso se indicó. Estamos esperando todavía la densidad, la DMO en columna lumbar y ambos cuellos femorales, y como vimos no se vio alteración en la radiografía apilateral, y se recomendó, al igual que la doctora Durán en algún momento, de hacer el panel de litiasis de Invitae para descartar causas endocrinológicas monogénicas, ya como alteraciones del catabolismo de la vitamina D o bien del receptor de calcio, pero que también dentro del panel de litiasis hay muchas cosas nefrológicas y que también pueden ser alteraciones que generen hipercalciuria. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, por tu excelente presentación. No sé si hay alguna pregunta del auditorio, del público. Yo quería solo comentar que una de las cosas que nos hace ser reacios, sobre todo en niños más pequeños, a hacer cargas de vitamina D, son estos polimorfismos o estas variantes que todavía no conocemos bien de la vitamina D, y que está em, publicado que
que las cargas en niños pequeños provocan hipercalciuria. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado en quiénes estamos indicando carga y con qué niveles de vitamina D estamos indicando carga. La verdad es que las cargas se recomiendan con niveles bajos de vitamina D, menor a 12. Otros dicen menor a 14, pero un paciente que tiene vitamina D 18 no se sugiere hacer carga, se sugiere dar dosis de mantención por estos mismos polimorfismos que hemos estado conversando. No sé si hay alguna pregunta o comentario del auditorio. Otras cosas también que tenemos que tener en consideración y que es nuestra gran masa de pacientes son los pacientes postrados, y ahí ir a buscar dirigidamente hipercalciuria y tratarla. Y ahí habitualmente estos pacientes no tienen hipositraturia, sino que la hipercalciuria está dada por la inmovilización, entonces ahí nos vamos directo con tiacidas, no dejamos citrato. En Chile tenemos el canacitrin, que lo vamos titulando, pero la verdad es que habitualmente eso lo inicia nefro, no necesariamente lo iniciamos nosotros, pero eso nos va bien cuando hay hipositraturia. Si la citraturia está relativamente normal, no nos hace tanta diferencia. Eso, doctor, con eso solamente para agregar efectivamente lo que usted dice, acá dentro de las causas también está la inmovilización, y lo importante como en el fondo de los hábitos, los factores dietéticos, que obviamente con los niños neurológicos que tenemos y que cada vez van aumentando son importantes, y también lo de la dieta cetogénica, que también puede producir hipercalciuria. Así que ahora que está como más de moda esta dieta cetogénica, que también se busque en caso de que tengan pacientes con eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Si no tenemos preguntas del público, quiero recordar dos cosas. Primero, responder la encuesta del doctor García acerca de predictores de talla. Y lo segundo, dejarlos cordialmente invitados para el próximo jueves a las 1 de la tarde. Vamos a tener un caso clínico súper interesante, vías de señalización de la PTH y PTH. Y el receptor de PTH, así que vamos a seguir en esta misma línea del calcio. Va a ser súper interesante. En honor al tiempo, ya siendo casi las 2 de la tarde, nos despedimos cordialmente y los dejamos invitados para el próximo jueves. Muchísimas gracias, Javiera, por tu excelente Gracias, presentación. gracias, gracias. Chao.